Muy buenas tardes a todos, que Adonai los bendiga. Por esta vez lo voy a hacer el primer día de la semana. Voy a compartir la palabra de la Torá, lo que venimos compartiendo semana tras semana, lo que tocaba en la lectura anual y que cada Shabbat se lee y se comparte en la sinagoga generalmente, el ciclo de lectura anual de la Torá. Habíamos terminado el libro de Génesis y ahora comienza el libro Shemot, que significa nombres, que es el Éxodo. Recordemos que habíamos terminado con la muerte de José, ¿no? Y que José les decía que Dios los iba a recordar y que los iba a llevar a la tierra que él les había prometido. 70 almas fueron las que entraron con Jacob a Egipto y Dios las hizo multiplicar, ¿no? Pero pasó el tiempo y un faraón no se acordó de lo que había hecho José, entonces viendo que el pueblo de Israel crecía cada día más, pensó la manera de poder dominarlos porque veía que ellos iban creciendo y quizás se le rebelarían y terminarían conquistando el reino de Egipto. Sabemos que el periodo egipcio y también para allá, para los tiempos casi 2500 antes de la llegada del Mesías, hubo interminable cantidad de faraones y de dinastías que reemplazaban al siguiente faraón, por eso probablemente haya una dinastía que no hubiera conocido lo que hubiera pasado hace unos años atrás y provocó entonces primero la esclavización del pueblo de Dios. Después quiso, de cierta forma, pedirle a unas parteras que eliminaran a la vida de los niños que estuvieran naciendo, que los mataran y si fueran niñas que lo permitieran con vida. De todas maneras, las parteras no obedecieron la voz del faraón y Dios las bendijo y tuvieron familia, que tuvieron dinastía, porque ellas se justificaron diciendo, bueno, las israelitas no son como todas, digamos, ellas lo hacen de otra manera, se ponen fuertes, son fuertes, digo, perdón, y tienen la luz antes que lleguemos nosotros. Entonces de esta manera evitaban que murieran los niños recién nacidos. Pero después el faraón va a mandar a matar a los niños y a arrojarlos en el río. Es por eso que un matrimonio de la familia de Leví, que después se iba a ser conocido con el nombre de Amram y Jocabet, iban a tener a Moisés, ya habían tenido hijos anteriormente, pero justamente en ese periodo el faraón egipcio decide exterminar a los niños del pueblo hebreo. Entonces la madre lo pone en un junco, que después iba a ser conocido, por eso a los Moisés se le dice Moisés, a los Moisés donde están los bebés, justamente por eso, no la pone en ese lugar, tipo un arca de brea, ¿no? Y lo tira en el río, si no me equivoco es el río Nilo, donde la hermana lo iba a ir viendo y lo iba a ir siguiendo de atrás. Poco tiempo después, la hija del faraón encuentra este canastillo, ¿no?, en el río y adopta a Moisés como hijo, ¿no?, con la intervención de la hermana de Moisés, Miriam, que va a decidir llevar y decirle y proponerle a la hija del faraón que si le podía conseguir una nodriza y lo lleva a la madre de Moisés. Entonces Jocabet lo va a criar, o sea, lo va a amamantar hasta que este fuera grande y ya no necesitaría más la leche materna, digamos, y se la devuelve a la hija del faraón. Entonces Moisés crece, en este periodo, crece en Egipto, obviamente con la cultura egipcia, probablemente, ¿no? Y va creciendo hasta que a la edad de 40 años se da cuenta, ¿no?, que y siendo a visitar a sus hermanos, como dice la Torá, un egipcio está lastimando a un hermano suyo. Entonces ahí interviene Moisés y termina golpeando a este egipcio y termina matándolo y pensando que nadie lo ve, lo entierra. Pero al otro día, riñendo dos hebreos entre ellos, ¿no?, y dice, ¿por qué se pelean? Y los hebreos, perdón, le dicen, ¿por qué nos vas a venir a decir algo vos que asesinaste? Entonces se dio cuenta que ya el asunto era de conocimiento y por eso también el faraón lo buscaba matar, así que tuvo que huir, ¿no?, y se encontró en la tierra de Madián. Ahí se encuentra con la que iba a ser su futura mujer, Sífora, y como dije en anteriores videos, otra vez vemos casos donde en una fuente o en ese lugar, ¿no?, se encuentran, como pasó con Isaac y Rebeca, después también había pasado otro caso que ahora no recuerdo bien, y también Moisés y Séfora se encuentran ahí. Él le da de comer, ellas, las hijas de Jetro, vienen a darle agua a sus camellos, a sus animales, y entonces aparecen unos bandidos que quieren
robarles, y Moisés las defiende, y entonces Jetro, cuando entiende esta acción, lo invita a la casa. Después de un tiempo, seguramente, le da a Sífora su hija por mujer, y ahí Moisés tiene un hijo. Es por esto que Moisés, ya en la tierra de Madián, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, va a recibir, para mí, una de las manifestaciones más grandes que podemos leer acerca, no solo en la Torá, sino también durante toda la Biblia, de una persona que recibe la cercanía de Dios, ¿no? Y lo hace viendo una zarza ardiente. Él se acerca y ahí escucha la voz de Dios que le dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se debía sacar las sandalias porque el lugar donde pisaba tierras bendita era. Entonces Moisés obedece y saca las sandalias, ¿no? Y ahí vemos una cosa en Dios, ¿no? Que le dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, no los nombra como pasado, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, no, los nombra como en el momento, ¿no? Y por eso que también después Yeshua nos iba a enseñar acerca de la resurrección, que iba a decir, Dios dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no dijo era el Dios de Abraham. Entonces ahí vemos también acerca de que para Dios en algún momento todos vamos a estar junto a Él, y en la eternidad que Él propone, ¿no? Y que para Él esas personas, la muerte no es el final, sino que todavía siguen siendo parte. Entonces Moisés va a tener ciertas discusiones en lo que Dios le propone, porque Dios obviamente dice, escuché el clamor del pueblo. Anteriormente, en el capítulo anterior, van a poder leer que el pueblo de Israel clama a Dios y Dios escucha el clamor. Y entonces cuando Dios escucha ese clamor, le dice a Moisés, ¿qué le dice a Moisés? Recordé yo las aflicciones de mi pueblo, y ahora lo enviaba a él como libertador. Moisés se iba a negar porque iba a decir, ¿quién soy yo para hacer semejante tarea? ¿No? Y Dios le dice, yo estaré contigo y te enseñaré lo que debes hablar. Y Moisés dice, pero yo soy torpe de palabras, soy lento para hablar. Vemos la debilidad de este hombre que sentía que no era capaz de poder llevar semejante tarea. Entonces Dios le dice, bueno, ¿quién le hizo la boca al hombre? ¿Quién hace mudo, ciego, sordo al hombre? Yo. Entonces ahí Moisés insiste, y entonces en esta insistencia ahí le dice que su hermano Aarón viene a su encuentro, que él va a ser como para el pueblo Dios, y Aarón iba a ser como la idea que él tenía principal de Moisés, que iba a hablar a través de él. Después vamos a ver que el primer encuentro es con Aarón, y después Moisés solito va a estar encarando al faraón y hablando, porque ya va a entender cómo hablar y cómo Dios le habla a través de él. Pero bueno, a veces las personas necesitamos de esa persona que está a nuestro lado. Aarón era su hermano, que muchas veces le trajo dolores, después le va a traer dolores de cabeza, pero fue algo que Moisés pidió, porque Dios le encomendó la tarea a él, y bueno, dijo, listo, Aarón, a quien después se le iba a dar el sacerdocio como levita. Entonces Moisés emprende el regreso a Egipto, ¿no? A ver a sus hermanos. Le dice a su suegro que va a ver a sus hermanos, que tenía supuestamente no, digo, que tenía una misión de parte de Dios, seguramente le habrá comentado eso. Entonces Moisés, en el camino de regreso a Egipto con Sífora y sus hijos, se encuentra con un ángel de Dios que lo quiere matar, ¿no? La explicación a veces es media complicada y es media difícil de entender por qué el ángel de Dios lo quiso matar. Se entiende que es porque no había circuncidado a su hijo. ¿De qué manera lo quiso matar o de qué forma? No lo sabemos a ciencia cierta, no lo dicen, no lo deja claro en la Torá. Lo que sí está claro es que Sífora, que no era una mujer hebrea, ni del pueblo de Israel, que era una madianita, entiende que el Señor quiere matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Entonces circuncida a su hijo mayor y le dice que ahora el esposo es también de su sangre, y así salva la vida de Moisés. No sé por qué Moisés no había circuncidado a su hijo, no sabemos si Dios le había mandado la orden de circuncidar a su hijo, no lo había hecho, si no lo quiso hacer por el tema del viaje, pero la cuestión es que Sífora y su hijo se van a tener que quedar, porque obviamente los dolores de la circuncisión iba a atrasar el viaje. Entonces Moisés ya debía irse porque debía encontrarse con su hermano. Entonces Moisés termina siendo solo a la tierra de Egipto a liberar a su pueblo hebreo, preparado para lo que venía por parte de Dios, que había aclarado que venía
maravillas. Y también se da a manifestar Dios con su propio nombre, que significa yo soy el que soy, o yo seré el que seré en la traducción hebrea, ¿no? Pero también, por ejemplo, en otros libros hebreos también dice yo soy el que soy, y que la traducción más fiel, o que se cree que es más correcta del nombre de Dios, es Yahweh, que eso es lo que significa, yo soy el que soy, o yo seré el que seré. Generalmente los judíos, por respeto, no nombran el nombre de Dios, sino es una cuestión más quizás de nosotros, los que nos atrevemos a nombrar a Dios o decir puede llamarse de esta forma o puede llamarse de otra forma, pero Dios también lo dejó en su palabra, se dio a conocer a Moisés por su nombre, pero muchos por respeto, los primeros escribas de la palabra no traducían el nombre de Dios, entonces al día de hoy podemos decir que puede ser Yahweh o no, entonces no lo podemos tener bien en claro. Entonces, por ese respeto que ellos tenían, no lo traducían, entonces no podemos tener en claro si ese es el nombre de Dios. La mayoría de las personas piensan o creen, y de los estudiosos todos, creen que el nombre correctamente es Yahweh. Entonces Dios se va a manifestar con su nombre a Moisés, le hace señales, también le da señales, otra cosa de la que me estaba olvidando, ¿no? Que ponga su mano en el pecho y saque su mano y cuando la ve era leprosa, después que tirara el agua del río, que juntara agua del río, y que primero cosa y después era sangre, ¿no? Para que él le muestre al pueblo de Israel y que le hable al pueblo de Israel que él era el elegido. Obviamente cuando Moisés llega delante del faraón, con su hermano Aarón, cuando pide liberar a su pueblo, ¿no? El faraón se niega rotundamente, ¿no? Y manda a esclavizar peor al pueblo de Israel. Entonces los israelitas es como que empiezan a dudar de esto, ¿no? Que era enviado de Dios y que empezaba la carga más pesada. Vamos a leer la última parte de la palabra del día de hoy, ¿no? Dice así el capítulo 5. Dice, después vinieron Moisés y Aarón y dijeron al faraón, así dijo Adonai, Dios de Israel, envía a mi pueblo y me festejarán en el desierto. Y dijo el faraón, ¿quién es el Señor para que escuche a su voz y a Israel? No conozco al Señor y tampoco a Israel enviaré. Y dijeron, el Dios de los hebreos ha aparecido a nosotros. Miremos ahora un camino de 3 días en el desierto y sacrificaremos al Señor nuestro Dios para que no nos castigue con peste o con espada. Y dijo el rey de Egipto, ¿por qué Moisés y Aarón interrumpen al pueblo en sus obras? Id a vuestros trabajos. Y dijo el faraón, he aquí que es numeroso ahora el pueblo de la tierra, y hacen cesar a ellos en sus trabajos pesados. Y ordenó el faraón en ese día a los opresores del pueblo y a sus guardianes diciendo, no continuaréis dando paja al pueblo para fabricar los ladrillos como ayer y antes de ayer, que ellos vayan y recojan para ellos paja, y la cantidad de ladrillos que ellos hacían ayer y antes de ayer les impondréis sobre ellos, y no menguéis de ello porque negligentes son ellos. Por eso ellos claman diciendo, iremos, sacrificaremos a nuestro Dios, agrávese el trabajo sobre los hombres, y que lo hagan y no crean en palabras falsas. Y salieron los opresores del pueblo y sus guardianes, y hablaron al pueblo diciendo, así dijo el faraón, yo no doy a ustedes paja, no se menguará de su trabajo nada. Y se esparció el pueblo por toda la tierra de Egipto para juntar rastrojos para la paja. Y los opresores apresuraban diciendo, terminen sus obras, la cosa del día en su día, como cuando había paja. Y fueron castigados los guardianes de los hijos de Israel, que pusieron sobre ellos los opresores del faraón, diciendo, ¿por qué no terminaron su trabajo de fabricar ladrillos como ayer y antes de ayer, también ayer y también hoy? Y vinieron los guardianes de los hijos de Israel y clamaron al faraón diciendo, ¿por qué haces así a tus siervos? Paja no es dada a tus siervos y ladrillos nos dicen haced. Y aquí que tus siervos fueron castigados y es pecado de tu pueblo. Y dijo, negligentes son ustedes, negligentes, por eso decís, iremos, sacrificaremos al Señor. Y ahora id y trabajad, y paja no se les dará a ustedes, y la cantidad de ladrillos nos bajarán. Y vinieron los guardianes israelitas que vigilaban a los hijos de Israel, angustiados al decirles, no menguaréis de sus ladrillos a la hora del día en su día. Y encontraron a Moisés y Aarón, parados ante ellos a su salida de estar con el faraón. Y le dijeron, vea el Señor sobre ustedes y juzgue, porque no indispusisteis a los ojos del faraón y a los ojos de sus siervos para darles armas en sus manos para matarlos. Y tornó Moisés al Señor y dijo, Señor, ¿por qué hiciste mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine el faraón para hablar en tu nombre, empeoró este pueblo, y salvar aún no salvaste a tu pueblo. Y dijo el Señor a Moisés, ahora verás lo que hará el faraón, que con mano fuerte los enviará y con mano fuerte los expulsará en la tierra. Acá vemos también, de parte de Moisés,
cierto reclamo al Señor, ¿no? Como atreviéndose, ¿no? Creo que es uno de los pocos, también lo podemos ver quizás un poco en Elías o en algunos otros personajes, no vemos que Moisés no se atreviera a preguntarle al Señor o a reclamarle al Señor por las cosas que venían sucediendo y Dios diciéndole, no, ahora vas a ver lo que voy a hacer al faraón, ¿no? Yo creo que en este caso, como sabemos, ¿no? Dios da a quien quiere dar misericordia y tuvo paciencia, ¿no? Con Moisés y también tuvo paciencia con Elías y con otros ejemplos en la Biblia, ¿no? Que no todos somos iguales delante de Dios, que todos tenemos diferentes reacciones, no que uno quizás sea agradecido y Dios lo escucha, y también uno que quizás le diga al Señor, Señor, ¿cómo es esto que todavía estoy en esta situación? ¿Cómo que pasa esto? ¿Cómo que pasa esto? Y a lo mejor encuentra la gracia así también de parte de Dios. Sabemos que Dios se manifiesta con quien se quiere manifestar, y vemos también la actitud de esos hombres, Moisés y Aarón, también anteriormente las parteras, que no tuvieron miedo delante de Faraón, quien gobernaba la tierra, que los mataran. Viste, muchas veces hay gente que se justifica sus actos porque no tenían otra opción. Bueno, acá no les quedaba otra opción, sin embargo Dios los acompañó. No tuvieron miedo a ir a la muerte por esas consecuencias, ¿no? Y me hace llevar a pensar en estos tiempos, cuando estamos delante de presidentes, cuando estamos delante de gobernadores, cuando estamos delante de reyes, cuando estamos delante de gente que está más arriba que nosotros, ¿no? Si el ser humano a veces con Dios, busca agradar a esos tipos de personas. Y estas personas no buscaban agradar ni al faraón ni a quien estuviera delante de ellos, ¿no? Trataban de hacerlo obviamente con respeto, pero no se dejaban manipular por lo que ellos dijeran. Estaban obligados a actuar, estaban obligados a aceptar su realidad. Sin embargo, se rebelaron y pudieron obtener la bendición de Dios. El Dios iba a manifestarse con gran poder para que liberara a su pueblo de Egipto en este tiempo de esclavitud. Y también vemos cómo puede ser que una persona que salvó, como José, al pueblo de Egipto de que se muriera de hambre, de repente alguien se olvide de él y ahora pasaron a ser esclavos. Este pueblo entonces esclavo clamó a Dios y Dios lo escuchó y Dios enviaría un libertador. En este caso Moisés o Moshe, ¿no? Y vamos a ver durante las próximas semanas cómo Dios obra a través de Moisés y libera al pueblo de Israel, ¿no? De la esclavitud. Y después iba a llegar el momento de donde Dios iba a poner la ley o la Torá en el corazón del pueblo de Israel. Vamos a continuar, seguramente el próximo sábado seguiremos con la palabra, cada día más para aprender a través de la Torá. Que Adonai los bendiga, nos reencontramos seguramente el próximo sábado. Si no es que pasa algún inconveniente, seguramente nos volveremos a encontrar. Que Adonai los bendiga grandemente.